¿Alguna vez te has preguntado los conflictos en la familia? ¿Dónde está la raíz de ellos? ¿Cómo es que en la historia se desarrollaron conflictos en la familia hasta llegar hasta donde estamos en esta situación tan difícil en el tiempo moderno? ¿No es verdad que la psicología y las ayudas sociales quieren erradicar los problemas de la familia? ¿Y no es verdad que por tanto intento que hacen, en lugar de mejorar, la gran mayoría de familias recibe conflictos de afuera y también tiene conflictos adentro? Hoy vamos a mirar algunas cosas que nos llevan hasta la raíz del problema. Cuando Dios decidió poblar, llenar la tierra a través de aquellas 8 personas, y específicamente de los hijos de Noé y sus esposas, pues Noé y su esposa eran los padres de ellos, y Dios se va a dirigir a aquellos 3 jóvenes y a aquellas 3 mujeres, y ellos son los que se van a encargar de volver a llenar la tierra. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendieron de aquel cataclismo por lo cual ellos atravesaron y pues con el cuidado de Dios lograron sobrepasar aquel año y 10 días en el arca y ahora estaban en un nuevo inicio? ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos miraron todo aquello? Bueno, hay 2 textos que se encuentran en el capítulo 9 del libro de Génesis, los cuales vamos a estudiar hoy. Con la ayuda de la Biblia los vamos a entender. Recuerda que nunca la interpretación de la Biblia es una interpretación que uno debe de darle, sino una interpretación que la misma Biblia se dé a sí misma. Y entonces te invito a que tomes tu Biblia a través de estos estudios, y si ya sabes, escuches con atención. Y en el capítulo 9 del libro de Génesis, versículo 18, dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y luego dice, y Cam es el padre de Canaán. Esa es una información muy importante. El 19 dice, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Por supuesto, con sus esposas. Aquí tenemos la información de las 3 familias o las 3 parejas de las cuales Dios dio su bendición y dio la orden: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y se nos da una información que es una información que nos va a ayudar mucho para entender el futuro que viene, o sea, lo que vamos a estudiar en los próximos capítulos con relación a que Cam es el padre de Canaán. Hoy vamos a ubicarnos en estas 3 parejas, y de aquí vamos a partir para entender que ahora, a la diferencia de Adán y Eva, que solamente era una pareja, ahora hay 3 parejas y de ellos se va a poblar la tierra. Más, hoy vamos a ubicarnos en qué aprendieron ellos del tiempo pasado de ellos, ya que uno no aprende del futuro, uno aprende del pasado. Así es que a ellos no podemos ir a Apocalipsis y decirles o tratar de entender qué aprendieron de Apocalipsis. Pues Apocalipsis es una profecía. Muchos intentan aprender de Apocalipsis
y sí se pueden aprender algunas cosas, pero la enseñanza, el aprendizaje viene del pasado para saber qué hacer y vivir y entender lo que va a venir en el futuro. Así es que ellos el aprendizaje lo recibieron de lo que ya habían vivido, a quienes habían conocido, lo que había ocurrido, y a partir de allí nosotros vamos a entender muchas de las cosas que ocurren en la actualidad, ya que la misma Biblia dice que todo lo escrito antiguamente está escrito para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. ¿Qué ocurrió desde el principio? Bueno, ellos ya sabían que ir en contra de los mandamientos de Dios no era lo más acertado. Y Dios daba un mandamiento y al hombre le era necesario, para su propia bendición y su propio beneficio, llevarlo a cabo, hacerlo con amor y respeto a Dios. Los primeros padres, Adán y Eva, ya ellos sabían, recuerden, Adán conoció a Matusalén, Noé conoció a Matusalén. Los 3 hijos de Noé conocieron por lo menos 100 años a Matusalén. Y ahora ellos sabían lo que había ocurrido y también sabían que había una profecía con relación al enemigo que Dios mismo les había dado, que le había dado el enemigo, y le dijo que de la mujer vendría la simiente que aplastaría la cabeza del enemigo o de la serpiente. Eso es importante, esa es la profecía que Dios dio. Otra de las cosas que sabían, y esto es sumamente importante, lo que le dijo a la mujer. Lo que le dijo a la mujer es que dejara, claro, le dio una señal de dolor en sus embarazos y en la crianza de sus hijos, pero le dijo que dejara el liderazgo al hombre, ya que el hombre había mostrado un gran amor, hablando de Adán, hacia Eva, que permitiera, porque el efecto emocional interno que ella tenía le iba a ser contrario. Entonces Dios le dice, es tu marido quien debe llevar el liderazgo. Eso se lo dijo a la mujer. Y al hombre le dijo, no que a él nunca le dijo que tenía que ser ni el líder ni el macho, sino que debería de hacer todas las cosas, realmente trabajar en amor por su esposa, acompañarla, apoyarla, entenderla, nunca tratarla con abusos, eso no es permitido en la Biblia, y trabajar por su familia, aunque ahora se multiplicaba el sudor y el dolor del trabajo. Tenía que estar con ella en los momentos difíciles, siempre amándola, y la esposa siempre respetándolo, así como enseña la Biblia. Eso lo sabían ellos también. Pero aquí hay una gran verdad. El enemigo, unido, sabe la naturaleza caída donde está el hombre por la situación de que comió el fruto prohibido en el huerto del Edén, y él ejerce su artimaña para distorsionar lo que Dios dice. Lógicamente, lo que le dijo a la mujer, el enemigo se lo iba a distorsionar, y la mujer iba a presentar una resistencia a ceder el lugar que Dios le había dicho que era necesario que se lo diera al hombre. Y lógicamente también al hombre Dios le había dicho que amara a su mujer, que no la abusara, sino que fuera el líder, el que llevara el ejemplo, el que pusiera la punta de la lanza para ir adelante a buscar a Dios, un líder espiritual que ponga el ejemplo. Iba a distorsionar aquello, el enemigo con su artimaña iba a poner la idea de que podía abusar de la mujer. Y el enemigo se encargó de distorsionar esos textos. Y esos textos que se encuentran en el capítulo 3, versículo
15, 16 y 17, pues la distorsión de ellos va a causar un gran problema. Y aquí tenemos nada más 3 parejas. Así es que de esas 3 parejas, el enemigo iba a ejercer sus artimañas para distorsionar todo lo que él había dicho con relación a lo que a la profecía que le había dicho a la serpiente, con relación a lo que le había dicho a la mujer y con relación a lo que le había dicho al hombre. Y tú ya sabes, si has vivido una vida un poco larga, 30, 40 años, o quizás menos o quizás más, pero sabes lo que es tener una familia y una relación marital, pues tú te vas a dar cuenta que en ocasiones a la mujer le es difícil de ceder al marido la parte que le corresponde, y al marido le es difícil porque ejerce un abuso y no sabe ser el ejemplo y amarla como Dios le enseñó desde el principio al hombre. Así es que te puedo decir que basado ya en la profecía que Dios dijo que de la mujer iba a venir una simiente, toda la mujer en la historia del Antiguo Testamento, toda la mujer que se nombra en la Biblia va a pedirle a Dios tener hijos. Ninguna mujer quería estar estéril. Bueno, ninguna mujer quiere estar estéril. Pero en ese tiempo, por la profecía que se había dado, les era una súper necesidad. Les era algo para ser parte de aquello que Dios había dicho y que las mujeres pensaban, y esto es un pensamiento mío, quizás de mí saldrá aquel donde se cumple la profecía. Entonces tú vas a mirar en el futuro que hay mujeres de Dios que eran estériles y le piden a Dios que tengan tener un hijo. Y la razón es redención, victoria en contra del enemigo. Esa es la razón. Pero eso lo vamos a estudiar detenidamente cuando llegamos a esas mujeres, cuando piden un hijo. Ahora, las mujeres que se resistían a ceder el lugar al hombre correctamente, no con abusos como les he dicho, pues de allí se va a despertar lo que nosotros conocemos, familias, comunidades, donde la mujer va a ejercer un liderazgo. Aunque en estos tiempos no se habla mucho de eso, a través de la historia, hay naciones enteras que se movieron a través de lo que se le llama matriarcado, o donde las mujeres tenían y ejercían un poder en todos los medios, sea sociales, sea morales, o sea aún políticos y espirituales. Había el otro tipo de familia donde el hombre hacía incorrectamente abusos a la mujer. Entonces tenemos el famoso patriarcado, donde la mujer es disminuida, es devaluada incorrectamente, y el hombre ejerce abusos como si fuera un macho. Entonces, el patriarcado y el matriarcado, aquí está su fundamento. Y tenemos el otro tipo de familia donde es Dios. Dios es el que lleva los principios, que les enseña a la gente, a la pareja, y que la pareja se deja guiar por Dios. En otras palabras, podemos decir que hay familias que son lo que se le llama teócratas, o que ejercen lo que Dios les enseña en su familia, o se esfuerzan por así hacerlo. La mujer hace lo que le dice Dios y el hombre hace lo que le dice Dios. Se esfuerzan para vivir y tener una familia que agrada a Dios, empezando desde la base de la pareja. Así es que estas 3 parejas de Sem, de Cam y de Jafet, pues son 3. Y en la historia
Como ellos llenan la tierra, nosotros podemos ubicar que del lado de Cam hay mucho matriarcado. Del lado de Jafet hay mucho patriarcado. Voy a repetirlo. Por el lado de Cam, mucho matriarcado. Por el lado de Jafet, mucho patriarcado. Jafet, patriarcado. Cam, matriarcado. Y por el lado de Sem sale una línea, una descendencia que en las familias van a buscar agradar a Dios. Ese es el fundamento de la problemática del mundo. Ahora las naciones, pues todos nos hemos revuelto, todos se casa un hispano con un anglosajón, un afroamericano con un latino, y hay mezclas de razas. Mas, sin embargo, esto define el tipo de familias de los cuales nosotros formamos y somos parte. O somos una familia donde, si la mujer es la que tiene la fuerza de liderazgo, pues va a ser una familia con matriarcado. O si es una familia donde el hombre ejerce abusivamente un liderazgo equivocado, pues es una familia con patriarcado. Y si dejamos que Dios ponga sus principios y nos dejamos dirigir conforme lo que Él nos enseña, pues vamos a ser una familia, diríamos en estos tiempos, cristianas o de fe, o personas que es nuestro deseo agradar a nuestro Creador y a nuestro Dios por lo que Él nos enseña en su palabra. Eso, ellos tuvieron que lidiar con ello. Pero conocían otras cosas. No nada más conocían eso. Dios les enseñó desde el principio y ellos lo sabían, que Dios es uno y que era para el hombre, como siendo las criaturas, siendo la creación de Dios, les era un deber el adorarle. Y Dios mismo introdujo lo que es el altar y el sacrificio para cuando el hombre pecara, y también les enseñó desde el principio que tenía un deseo de relacionarse con su creación. Si es que el hombre le era un deber, algo que amara y debe de amar, relacionarse con Dios. Ellos lo sabían. Dios siempre hablando con el hombre. Ellos sabían que Dios había hablado con Adán. Ellos sabían que Dios había hablado con Caín. Ellos sabían que Dios había hablado con su padre Noé. Y ellos escucharon a Dios cuando les dijo a Noé y a los 8, multiplicaos y llenad la tierra. Ellos sabían que Dios era uno, todopoderoso, juez de toda la tierra, creador de todo. Lo sabían. Entonces, observa, Dios debía el hombre adorarle en amor. Y Dios le dijo, para relacionarse conmigo o con Dios mismo, Él mismo puso la manera, un sacrificio para cubrir el pecado. Eso lo sabían. Y miraron a Noé, que lo primero que hizo fue un sacrificio. Ellos sabían, y les era un deber. Y eran solamente 3 parejas que sabían eso ya. También sabían que no deberían de ir en contra de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque sabían que Dios habló con Caín y Caín resistió la gracia de Dios, resistió la conversación y no cedió. Entonces sabían que no debían ir en contra ni injuriar a Dios. Dicho de otras maneras, en una palabra actual, es no blasfemar o no injuriar a Dios. Lo sabían. Y las 8 personas lo escucharon y lo vieron. ¿Cómo lo vieron? Pues que ir en contra de Dios
era algo catastrófico para el hombre por todo lo que ocurrió cuando Dios con paciencia esperó y habló con su Espíritu Santo al corazón del hombre, y el hombre resistió. Y entonces Dios ejerció un juicio después de tener años y años de paciencia. ¿Qué otra cosa sabían? Sabían la época. Los jóvenes aquellos por lo menos vivieron 100 años, como les digo, mirando todo lo que ocurría. Y la Biblia dice que era violencia la que había. Te lo digo ahorita, si esto es como algo que tú necesitas ir otra vez o no lo has visto, necesitas ir a los videos anteriores y por favor, míralos, escúchalos y estúdialos. Ahí está la información. Lo que ocurrió antes del diluvio era una maldad abundante, todo es designio del corazón. En el capítulo 6 de Génesis dice que era de continuo solamente el mal. Y había mucha violencia, lo cual podemos nosotros, significa que había mucha depravación, o sea, se practicaba el sexo erradamente, equivocadamente, profanando algo sagrado que Dios hizo para la pareja en matrimonio. Empezaron a tomar de entre todas las mujeres y a mezclarse lo bueno con lo malo, por así decirlo, la descendencia de Caín con la descendencia de Set, y contaminaron todo el proceso de aquello sagrado que era el sexo en la relación marital. O sea que deberían de conservar el sexo en pureza delante de Dios. Por eso Dios dejó 8, un hombre y con su mujer, otro hombre y con su mujer, otro hombre y con su mujer, otro hombre y con su mujer. No los revolvió y empezó con aquellos 3 jóvenes y sus 3 esposas. También antes del diluvio había robos. ¿Cómo lo sabemos? Porque es parte de la violencia y es parte de lo que se practicó. Y también asesinaron, mataron gente. Lo sabemos. Y si tú quieres una descripción más abundante de lo que ocurrió en el tiempo antes del diluvio, pues Dios se lo reveló a apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, del versículo 18 en adelante, y te vas a dar cuenta ahí que todo esto es una realidad: depravación sexual, asesinatos, robos. Entonces, estos 3 jóvenes sabían que no deberían de hacer aquello. Lo sabían. También Dios les había dicho, como lo dije en el video pasado, no debían de matar. Él mismo se los dijo. ¿Por qué? Porque ahora el hombre que mate va a ser puesto a muerte. Ya no va a ser como en la situación de Caín, que Dios le puso una señal para que nadie le hiciera daño. Pero como todos empezaron a hacerlo, entonces ahora Dios les dice: el que haga tal cosa debe de pagar con su propia vida. Aquí lo dice, pero les da una indicación donde dice: no deben de comer el animal cuando se alimenten, no deben de comer su sangre, que es su vida. Lo voy a leer nada más para recordarlo. En el capítulo 9, versículo 4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces ellos no iban a comer ni animal vivo, lo cual tenía que ser el proceso de una muerte correcta, conforme ellos sabían hacerlo, y no comer su sangre. La sangre, después Dios va a dar instrucciones, como les he dicho, pero la sangre, lo que se hacía es, y se debe de hacer realmente, pero lo vamos a dialogar después con más
tiempo se hacía un pequeño pozo y la sangre ahí se vertía y se cubría con tierra. Esas van a ser las órdenes de Dios después en la Biblia. Pero ellos ya sabían qué hacer allí. De hecho, casi les puedo asegurar, y este es un comentario mío, que pudieron mirar qué hizo Dios en el huerto del Edén. Y pudieron mirar qué hizo Noé cuando salió del arca. Ellos sabían esto. Y el 7, ahorita les digo por qué les digo 7, cuando dice que el hombre que mate debe de pagar con su vida, es donde se abre un parámetro para que el hombre empiece a establecer los primeros gobiernos. O sea que Dios les había dicho, llenen la tierra, pero cuando se organizaran en comunidad, ellos deberían de poner estas funciones, estas leyes a cabo. Ese es el motivo por el cual en la Biblia, cuando los que conocen la Biblia leen que Abraham guardó los estatutos y guardó las leyes de Dios, y sabemos nosotros que Dios todavía no expresaba la ley a Moisés, pues ¿de qué ley está hablando? Bueno, pues leyes que ya se conocían por lo mismo que había pasado y que estaban establecidas. Y algunos maestros de alto estudio, de estudio profundo de la Biblia, pues les llaman las 7 leyes universales de la Biblia, que son leyes que se practicaron y están en función todavía. Mas, sin embargo, era lo que ejercían y se guiaban por ellos en el tiempo que estamos nombrando ahorita, y especialmente de el tiempo de Noé hacia el futuro. Aquí los hijos de Noé están parados hacia el pasado y ellos aprendieron todas esas cosas y necesitaban ejercerlas. Las 7 leyes dicen, te lo voy a decir rápidamente: adorar solo a Dios, no ir en contra de Dios o no blasfemar contra Dios, número 2. Número 3, conservar la pureza sexual. Número 4, no robar. Número 5, no asesinar. Número 6, no comer la carne de un animal vivo. Número 7, establecer gobiernos en los pueblos o en las comunidades para que se establezcan sus leyes. Entonces, nosotros podemos entender desde ese momento que cuando se hacía una comunidad grande, los ancianos llevaban las leyes y las ejercían a las puertas principales de los pueblos. Eso lo vamos a mirar en un futuro. Pero aquí, Dios enseñó a través de lo que había ocurrido a aquellas 3 parejas. Recapitulando, ellos iban a llenar la tierra. Dios les dijo, fructificad. Las mujeres se iban a preocupar por aquella profecía que se le hizo a la serpiente, y toda mujer deseaba tener hijos. Y eso lo vamos a mirar también. Pero a la vez la mujer se resistía a ceder al hombre lo que Dios le dijo que necesitaba ceder para su propia ayuda. Y debería hacerlo con respeto al hombre, o sea, con respeto a su esposo. Y al hombre, que le dijo que debería llevar un liderazgo, conforme a lo que enseña la Biblia, un liderazgo ejemplar, en amor, para que siguieran los pasos de él, apoyar, para ayudar a la mujer en todos los aspectos, no con machismo, no con abusos, sino con amor. Pues le iba a costar e iba a ejercer abuso. Y aquí tenemos las 3 líneas de familias, junto con aquella pareja que decide llevar a cabo los principios de Dios. Dejar que Dios guíe, y la mujer hace lo que Dios le dice o se esfuerza para ello,
y el hombre también. Entonces, la mujer respeta lo que Dios dice y así respeta a su marido, y también el hombre respeta lo que Dios dice y así ama a su mujer. Y eso lo vamos a mirar en la línea de Sem. Este video es informativo para entender en la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo puede llegar aquello hasta acá? Bueno, pues a través de la historia, a través de Cam, se establecieron naciones enteras donde se destacó el matriarcado. Matriarcado donde la mujer ejerce el liderazgo en muchos aspectos. Y también debo de decirles que hasta este día en la actualidad, en el siglo que vivimos y en el año 2022, pues todavía hay unas comunidades que practican el matriarcado. Ahora, por el lado de Jafet se va a desarrollar lo que es el patriarcado. Y después vamos a mirar que de Jafet van a venir los griegos y los romanos y algunas otras naciones. Y la historia nos enseña que el patriarcado se ejercía entre ellos y disminuyeron el valor de la mujer, lo cual es incorrecto en ambos casos. Sea matriarcado o sea patriarcado, no es algo que está dentro de lo que Dios dice que debe de ser. Y tenemos la otra línea de familia, que es la familia que viene por la línea de Sem, donde Dios es el que pone los principios y la mujer y el hombre se dan a obedecer, a esforzarse, a seguir lo que Dios les dice. El trabajo de las tres parejas debería de haber sido amar a Dios y hacer lo que era necesario practicar. Respetar los mandamientos de Dios y hacer aquellas leyes que ya habían ellos conocido por lo que había sucedido y establecerse en la tierra con la bendición que Dios ya le había dado. Desafortunadamente, la artimaña del enemigo y la naturaleza caída del hombre iba a unirse y el hombre iba a ceder el terreno al enemigo una vez más e iba a empezar la depravación otra vez, y el curso de la historia nos va a enseñar los graves errores que se cometieron, pero también nos va a enseñar cómo Dios, en su misericordia, en su amor y en su gracia, siempre deja una lámpara que alumbre para que aquel que quiera cambiar venga a los caminos de Dios. Eso es todo el propósito de la Biblia. Ahora entendemos cuál es el asunto de raíz que tiene la problemática de la familia, y ahora entendemos que Dios nos invita a que sea Él quien ejerza su señorío en nuestros hogares y que los principios de Dios y sus mandamientos sean amados y respetados en nuestras familias, y que de esa manera nuestra familia florezca en medio de un mundo que está en tinieblas, porque así lo dice la palabra de Dios. Para terminar, decide tú en tu casa cuál camino vas a tomar. ¿El del matriarcado, donde la mujer es la que ejerce el liderazgo? ¿La del patriarcado, donde es el hombre que con abuso trata a la mujer y le llama amor equivocadamente? Recuerda, en el matriarcado, la mujer no se levanta y no respeta como debe de ser al marido. Y en el patriarcado, el hombre abusa y no ama como debe de ser a su esposa. O vamos a hacer una familia donde Dios nos marque el camino, nos marque la manera y nos invite al cambio. Esa es la invitación de Dios. Dios quiere entrar a todo hogar y llevar los cambios necesarios con su amor, con su bendición y con la obediencia tuya y mía.
Por favor, no creas a los mensajes que escuchas a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación que tanto introducen al mundo que ahora las cosas son distintas y que la mujer puede ejercer el liderazgo sin respeto. Yo entiendo que hay mujeres muy sabias y muy inteligentes, pero al final de este video te cuento una pequeña historia. Aunque cambien mucho las cosas, los principios de Dios son fundamentales. Así es que ni el hombre debe de abusar, ni la mujer debe dejar de respetar, sino ambos amar a Dios. El ejemplo es, hay una pareja que yo miré en las noticias de un par de ingenieros colombianos. Ella es ingeniero y él es ingeniero y trabajan en la misma empresa. Y en la empresa, la que está arriba en posición, o sea, la que es la jefa, pues es la mujer, porque son cosas que se dan. Y en la empresa, el hombre está bajo de la mujer, porque la mujer pues tiene una posición más elevada. Y le hicieron la pregunta a ella. Le dijeron, ¿y tú también mandas en la casa? Y ella, una mujer de principios, dijo esto: en el trabajo yo tengo mi posición y él tiene la de él. En mi casa, él es mi esposo y yo soy su esposa. Eso fue lo que dijo. En mi casa hay un trato distinto. Así que sea en tu casa. Que Dios mande en tu casa. Que Dios te bendiga. Comparte este video. Compártelo con alguien que lo necesite. Y que todos aprendamos a amar a Dios. Dios bendiga tu vida, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y te espero para el próximo video.